Volvemos a esta casa, a nuestro hotel, en un interesantísimo análisis de qué es lo que ha sucedido después de las justas electorales del 29 de marzo con Carlos Cordero, Armando Ortuño y Walter Chávez. Walter, te preguntaba, dejábamos la pregunta pendiente el anterior bloque, ¿qué es esa épica? ¿Qué es lo que ha pasado con el MAS? El MAS no está pudiendo construir esas lecturas de calle como lo hizo el 2005, al tener de su lado la agenda de octubre, agarrar la agenda de octubre como propia. Ahora mismo no está logrando construir esa épica. Mira, las grandes ideas no las da Dios. Mao dice, ¿no? ¿De dónde vienen las ideas correctas, ¿no? De la práctica política, dice él, ¿no? Es decir, las grandes ideas, la épica se construye. El pueblo boliviano construyó esa épica, construyó esos grandes paradigmas por los cuales murió, luchó, votó, ¿no es verdad? Nacionalización, nueva constituyente, etc. Entonces, el MAS lo ha hecho. En este periodo hay una ralentización de eso. Quizás un pequeño desmoronamiento emocional, quizás, ¿no? Pero yo creo que tiene todas las posibilidades, tiene todos los factores para seguir construyendo eso. Lo que ocurre es que si no se tiene conciencia de que eso hace falta, entonces no se va a construir. Yo pienso, por ejemplo, en el modelo económico tan bien administrado, tan elogiado por los organismos internacionales, que no da lugar a una divulgación intensa de ese modelo económico. Yo creo que el profesor de la Católica que dicta la materia de economía no puede darte una bibliografía del modelo económico de Evo Morales porque no existe. Así es. Porque el ministerio del ramo no divulga, no lucha, no construye utopías a partir de sus grandes logros de gestión. Ahí Carlos menciona que quizá la gestión te lleva más tiempo, pero bueno, una revolución que se precie tiene que llevar paralelamente las dos cosas. Seguir construyendo utopías y seguir administrando bien. Cuando yo mencionaba la idea brillante de Evo Morales de darle a Bolivia soberanía tecnológica, eso viene acompañado de una lucha en medios, de unas políticas de comunicación intensas, creativas, inteligentes. No viene pues de, el Estado. No vas a generar utopías si crees que tus utopías tuyas son las que la clase media los va a obtener. Por eso, ¿a qué me refiero? Los eslogan, la parte simbólica, la gráfica de la campaña, por ejemplo, de la compañera Felipa, era tremendamente agresiva a la clase media, ¿no es verdad? Parecía que venía el cerco de Tupac Katari, ¿no? Y los eslóganes, la hija de Bartolina Sisa, precisamente estas clases medias nunca votarían pues por la hija de Bartolina Sisa, porque está en su memoria larga, digamos, esa lucha que ellos han tenido al indígena sometido, no lo han tenido en función de dirigente, entonces votarle era muy difícil. Entonces, yo no creo que se hayan agotado, se pueden agotar si no se hace nada, y ahí la responsabilidad, y como digo, los factores para seguir produciendo utopías están ahí, pero siempre y cuando sean concretas y reales. No, yo creo que la gente que produce ideas en el MAS ahora está muy ensimismada, está casi haciendo un solipsismo teórico donde te proponen, estamos construyendo el socialismo comunitario. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Es como cuando Borges se quiere burlar de un izquierdista de ese entonces, dice, le habla de la dictadura del proletariado y Borges le dice, bueno, dime dónde y cómo dicta el proletariado, ¿no? Yo diría lo mismo, ¿dónde se está construyendo hoy socialismo comunitario? Entonces, no digo que no se va a hacer, digo que hay grandes ideas, grandes horizontes, pero que deben ser concretos y reales y trabajados, ¿no? El vivir bien, por ejemplo, el vivir bien a veces aparece, a veces desaparece, ¿no? Y yo creo que debería ser trabajado con una filosofía del proceso, pero con textos, con conferencias, todo. Aquí se hace mucha conferencia, pero sobre el pensamiento occidental, no sobre lo nuestro, ¿no? Bueno, las elecciones no han terminado. Nos vamos a unas segundas vueltas y realmente estamos hablando ya de los resultados, porque bueno, nos acercamos a unos resultados, pero el 3 de mayo vienen otras elecciones fundamentales que le van a reconfigurar el escenario político. Viene el pacto fiscal, Armando. ¿Cómo crees que este tema pueda ser resuelto luego de esta lectura
no, digamos, una mayoría arrasadora como siempre la ha tenido el MAS. ¿Cómo queda este tema después de estas justas? Digamos que a priori la mecánica política del pacto fiscal se le complica al gobierno si la quieres ver desde una perspectiva de que yo voy a imponer una idea y esa es la idea que se hace. Si la ves desde una perspectiva de que ahora tú puedes tener varios actores que pueden conversar y enriquecer una nueva idea de cómo empezar a que el proceso autonómico se acelere, ¿no es cierto? Y que el instrumento para ese aceleramiento sea el pacto fiscal, puede ser interesante el hecho de que tengamos actores más diversos, digamos, en la discusión del pacto fiscal. Pero sí, efectivamente, para lo que sí parece que es un dato político fuerte, es en la medida que tú tienes una mayor presencia de fuerzas opositoras en espacios de poder locales, digamos, la ecuación y el mapa de poder que el gobierno va a tener que gestionar para llegar a algunos acuerdos en el tema de autonomía fiscal se le complica, ¿no es cierto? Ahora, ahí yo vengo al punto que decía Walter también, es decir, me parece que la gran pregunta, lo interesante es que todos estos procesos en el fondo son positivos porque de alguna manera le llaman la atención al gobierno a dejar un poco la autocomplacencia, pues, ¿no es cierto? Es decir, a exigirte un poco a ti mismo, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es bueno siempre, porque a uno le exijan, que le digan, mira, hombre, tienes que superarte en esto porque no estás haciendo suficiente. Eso es sano, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en el tema de pacto fiscal, vuelvo al punto. ¿Cuál es el objetivo de este pacto? Si es repartirnos plata unos a otros, bueno, vamos a entrar a una eterna, vamos a volver a la confrontación. Yo creo que al final no vamos a ganar nada de eso. Ni creo que a las fuerzas regionales que ahora han ganado algo más de poder, tampoco les interese otra vez entrar a una confrontación, porque además creo que el otro dato de esta elección también, y eso hay que tenerlo, hemos hablado mucho del MAS, es que las fuerzas regionales también han descubierto una cosa, son competitivas en la medida que ellos también empiezan a asumir cosas del proceso de cambio. Correcto. ¿No es cierto? Y eso creo que es un gran dato, es decir, ¿por qué gana Paz y por qué gana Chapetón? Entre otras cosas ganan porque van a contracorrientes de cierta versión polarizadora y confrontacional de otras. Bueno, y ambos indígenas muy parecidos a Evo Morales. Exacto, y a eso punto. Entonces, si la oposición tiene también una posición solo de confrontación en el tema de pacto fiscal, va a ser igual censurada por la opinión pública, ¿no? Pero si la oposición aprovecha digamos, su poco más de poder que tiene para plantear una visión constructiva, entonces fuerza al gobierno también a discutir una visión constructiva, ¿no? Carlos, ¿qué departamentos desde tu perspectiva tendrían interés en llevar una batalla importante por el pacto fiscal? Yo hace poco estuve con don José Luis Parada, que estuvo en el set de esta casa Nos Hotel, a quien saludamos. Nos decía que había la necesidad de replantear un pacto fiscal poniendo un 50-50. También Félix Pazzi ha dado por descartados los estatutos y ha reclamado un 50-50, adhiriéndose a la postura de Santa Cruz, pero no deja esto en una circunstancia bastante peligrosa al momento de gestionar los recursos desde el Estado Central, porque el Estado Central hace muchas cosas, es decir, está encargado básicamente de pagar los sueldos en educación, los sueldos en salud, que eso lleva un montón de presupuesto. ¿Cómo dejaría una lucha así al Estado Central y qué departamentos desde tu análisis van a empujar a que esto suceda? Mira, hay básicamente dos grupos de departamentos, ¿no? Los que están en el eje, que concentran una buena cantidad de población y también de presupuesto, y los departamentos con menor desarrollo relativo, que son 6. El futuro del pacto fiscal y el futuro de los estatutos autonómicos, ahora con estos resultados electorales, se ha enrarecido, se le ha puesto más cuesta arriba al gobierno en el afán de ya lo que se ha consensuado respecto a los estatutos autonómicos y a ir a un proceso electoral. Esto ya por declaraciones de quienes son hoy día ganadores, en el caso de La Paz, Félix Pazzi, ya no es una agenda que se vaya a cumplir sin contratiempos. Y en el tema del pacto fiscal, La Paz y Santa Cruz ahora han ganado un protagonismo y lo que podía ser una voz no disidente, sino leal, fiel a los dictámenes del gobierno central, en este caso La Paz, ya no son. Hoy día hay que preguntarle a Félix Pazzi, hay que acordar con Félix Pazzi y también con Soledad Chapetón y también con Luis Revilla, porque
ahora con el poder político que han tenido a través de las urnas, son gente y tienen una legitimidad a la cual no la puedes desconocer. Pero un dato electoral interesante es que 8 de las 9 asambleas son masistas. Es decir, Félix Pazzi no tiene si bien ha ganado la elección, él va a ser el nuevo gobernador, la mayoría de asambleístas la tiene el movimiento del socialismo Sí, en La Paz. y evidentemente eso puede generar dos tipos de escenarios, ¿no? Uno, que entrabe la gestión de Pazzi, no le dé gobernabilidad, digamos, la batalla que él quiera dar contra el gobierno en realidad la pierda, pero coincido en esta lectura que hace Armando. Finalmente, Félix Pazzi, con una asamblea en contra, lo que puede hacer es entrabar el proceso y la ciudadanía del Departamento de La Paz perjudicarse, el país perjudicarse, y darle un gran argumento al movimiento del socialismo es que, fíjense, como no podemos llegar a acuerdos nuevos sobre el pacto fiscal, lo que está vigente se sigue aplicando varios años más. Walter, sobre el tema del pacto fiscal, ¿cómo desde tu análisis deja este tema el escenario electoral? ¿No se teme que exista una nueva confrontación, por ejemplo, como ha habido con el tema autonómico, una rearticulación de la media luna? ¿Se prevé algo así? Yo soy un poco desconfiado porque soy un conspirador, ¿no? Yo no creo que Oliva haya ganado por ganar, que Suárez pelee tanto por nada. Se quiere reconfigurar un escenario conservador para desplazar al más del poder. Correcto. Esto no han ganado municipios para gestionar platita. Se va a hacer una coordinación mucho más difícil que si el MAS hubiera ganado unos 7 o 6 o 7 gobernaciones. Ahora es más difícil. ¿Ustedes creen acaso que Pazzi no va a usar políticamente para crecer? Samuel Doria Medina agarró el triunfo de Sole ese mismo día y dijo el fin del proceso de cambio y el advenimiento de otro ciclo. Entonces, el pacto fiscal, Susana, va a ser utilizado políticamente para entrabar al gobierno y tendrá que hacer otra hoja de ruta el gobierno. La hoja de ruta era un poco medio tomándoles el pelo a la oposición, ¿no? Dilatándola a las calendas griegas, sin decir nada concreto. Ahora no. Ahora esos nuevos poderes regionales se van a coordinar y le van a plantear un escenario difícil al gobierno. Eso no cabe duda. Oliva no ha ganado solo. Detrás de Oliva hay un poder conservador muy grande. Hay una embajada detrás. Nos vamos a un corte, quédense en esta casa, en nuestro hotel.